En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servir, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues se nos termina este mes de febrero y del Salmo 30, pues recordamos esta expresión: sálvame, Señor, por tu misericordia. Hemos visto cómo pues el Señor Jesús pues sigue avanzando. En este caso, subir a Jerusalén significa que se va aproximando hacia su muerte, a la entrega total de sí mismo al Padre para la salvación de la humanidad. Y la primera parte del texto que hemos escuchado, precisamente de esto nos habla. El Señor Jesús hablando de su martirio. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hace la madre de estos apóstoles? Pues como si Jesús no hubiera dicho nada, se acercará con él y le dirá: Señor, pues mira ahí a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda, mis hijos. ¿Y qué es lo que ocurre con los apóstoles? Pensaron: esta señora es imprudente, que no se da cuenta de lo que Jesús habla. No, ellos se enojan porque se les adelantó. Y el Señor Jesús pues a nadie regaña, sabe aprovechar también esta situación para acercarlos más al reino de Dios. No los regaña. Yo creo que cualquiera de nosotros nos sentiríamos mal si lo que estamos diciendo, en lugar de que pongan atención y actúen de acuerdo a la orientación que les estamos dando, pues salgan con otra cosa. Y el Señor Jesús está hablando de su martirio, de su sacrificio, de la ofrenda de su vida, de su muerte. Pero el Señor se pone por encima de lo que esto que yo acabo de mencionar, estos sentimientos de pensar en uno mismo para pensar en los demás. Y entonces les da esta enseñanza a los apóstoles y nos da la enseñanza a nosotros: servir. Ahora que estamos en la Cuaresma, si cualquiera de ustedes me dijera: oigan, Padre, ¿cómo qué virtud tendríamos que estar trabajando? Sería precisamente la del servicio. El que quiera ser mayor entre sus hermanos, que se haga el servidor de todos. Y entonces poder tener una generosidad en nuestro corazón e incluso decirle: Señor, pues dame
para que yo pueda dar, para que pueda compartir con los demás. Y si en el dar a los demás se olvidan de mí, si en el dar a los demás me critican, si en el dar a los demás me exigen, pues Señor, que generosamente yo no me quede en estos sentimientos que podrían hacer que yo rechazara a mis hermanos, sino que al contrario, imitándote a ti, pueda ser siempre generoso con los demás, por amor a ti, para que tu reino se extienda, para que verdaderamente todos podamos crecer venciendo nuestro egoísmo y poniéndonos al servicio de los demás, desarrollando al máximo nuestras capacidades, nuestras habilidades, no para poder tener una fama, no, sino para poder servir a aquellos que nos rodean. Y ciertamente, Señor, yo creo que interpreto el corazón de muchos de los que nos siguen a través de estas transmisiones, que nuestros hermanos, los políticos, abran su corazón a tu palabra. Y en lugar de buscar un cargo para servirse del cargo y perjudicar a los demás, verdaderamente pudieran tener ese corazón cristiano, ese corazón semejante al tuyo, que les llevara a buscar, ponerse al servicio de los demás. Parecería una utopía, Señor, sí, lo es de alguna forma, pero nosotros no podemos dejar de pedirte lo que consideramos que es mejor para nuestra patria, para el mundo entero, no solamente nuestros políticos en México, sino también en el mundo. Pero tampoco queremos quedarnos solamente como en esta crítica hacia ellos. Ciertamente en las elecciones, bueno, pues tendremos que meditar muy bien nuestro voto, hacia quién se lo vamos a dar. Pero como quiera, Señor, no solamente procuraremos que tu voluntad se haga en la casa del vecino, nuestro compromiso personal, mi compromiso personal para aquellos que están cercanos a mí, mi compromiso personal de configurarme contigo. Si los demás también te siguen, será esto muy bueno, pero sobre todo el de pedirte entonces la gracia de poder servir a los demás como tú, Señor Jesús, que siendo Dios, no has venido a ser servido, sino a servir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así tú decías, Señor, dame oídos de discípulo, misionero, que escuchando tu palabra se esfuerce en hacer tu voluntad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.